Hola, bienvenidos a Wine Soundtrack Argentina. Escucha la pasión con la cual cada productor de vino narra su experiencia con sus viñedos y su mundo. En 30 preguntas y respuestas descubrirás sus historias, personalidades y pasión por el mundo del vino. Hola, amigos y oyentes de Wine Soundtrack Argentina. Soy Karina y hoy estoy en la provincia de Mendoza, visitando a Alejandro Martínez de la bodega Cavas Roselboer. Buen día, Alejandro. Aquí estamos y queremos que nos cuentes sobre tu bodega. Nuestro proyecto se inicia la idea en el año fines de la década del 90, en el 99, donde esas vueltas de la vida podemos recuperar un establecimiento en Chacras de Coria, dentro del departamento de Luján de Cuyo, y lo anecdótico y apasionante de esto, que lo llevo en el corazón, fue recuperar una bodega que había pertenecido a nuestra familia Martínez Rosell, donde el abuelo Bernardo Martínez se unió en matrimonio con la abuela Encarnación Roselboer. Él vino de León, España, la abuela de la región de Cataluña, se conocieron en Rosario, se instalaron a comienzos del siglo pasado en Mendoza y generaron su primer proyecto familiar vitivinícola como Bernardo Martínez y compañía. Dicho proyecto familiar y de ese matrimonio nacieron 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. El tercero de los varones y el último de la cronología familiar fue mi padre, que cuando creció en ese mundo de la vitivinicultura se recibió de enólogo en la Quinta Agronómica en Mendoza y terminó siendo el técnico de su bodega bajo la razón social en ese momento, Bernardo Martínez y compañía. Cuando fallece el abuelo Bernardo, ya la abuela había fallecido muy joven, en la década del 40, la razón social pasó a llamarse Hijos de Bernardo Martínez, lo cual mi padre fue el responsable del área enológica de su proyecto. Fue creciendo mucho en este polo tan importante como es Chacras de Coria, donde estaba el establecimiento enológico, la bodega propiamente dicha. Ellos después generaron una destilería que mi padre hacía grapa, cuyo nombre en su momento fue Curacaví, en honor a esa región de Chile que él tanto quería y conocía. Y después, cuando la sociedad de los hermanos Martínez, problemas financieros en un momento que tuvieron debido a daños de granizo, que en 3 temporadas castigó fuertemente la región, la parte industrial estaba conformado con 33 hectáreas de viñedo que rodeaban a la bodega, que era el patrimonio de la parte vitícola e industrial en Chacras de Coria. Se genera una sociedad nueva donde por primera vez ingresa al grupo familiar un externo. Lamentablemente las cosas no estuvieron bien. Falleció uno de mis tíos, el hermano del medio de mi padre. Después también fallece el hermano mayor de mi padre, que llevaba toda el área administrativa de la bodega, y lamentablemente sus 2 hermanas y sus 2 cuñadas deciden la venta. Fue ahí que lamentablemente mi padre, que no había posibilidades de poder sostener el proyecto en forma personal, por una disponibilidad sobre todo financiera y también por un tema de salud que acarrió, lo llevó a una lucha durante muchos años. La bodega se tuvo que vender a comienzos de la década del 70. Y acá viene un poco la historia. Esa bodega estuvo en actividad durante 10 años y a comienzos de la década del 80 el proyecto que había tomado la ex bodega Martínez Rosell se paraliza, quiebra, y la bodega quedó durante casi 20 años sin actividad, a punto de ser demolida por el crecimiento inmobiliario en Chacras de Coria para otros destinos. Vienen a ofrecerme
un agente inmobiliario una joya de la abuela, que era uno de los pocos patrimonios que quedaban parados en esa región de Chacras de Coria, y sin saber que yo era parte de esa familia Martínez Rosell, con quien estaba trabajando en su momento en otro proyecto vitivinícola muy importante de la Argentina, le propongo la posibilidad de recuperar el establecimiento que había pertenecido a la familia, y él, tan solo saber que esa bodega había pertenecido a mis antepasados, decide recuperarla, comprarla, y así se inicia y es el puntapié inicial de lo que hoy en un 2021 lo tenemos bajo el nombre Cavas Rosell Boer. ¿Qué producción tienen y cuántos viñedos propios cultivan? La producción de Rosell Boer se inicia con un proyecto de espumantes pensado a un mercado de alta gama, 100% método Champenois, que era algo que durante muchos años habíamos aprendido no solo en el métier enológico, sino también en lo comercial. Ese fue el puntapié inicial donde arranca el proyecto con una elaboración muy pequeña de unas 30-40.000 botellas, elaborados exclusivamente por el método tradicional. Pero siempre estaba la idea que si había una buena respuesta en los consumidores y adoradores del vino, que por suerte lo tuvimos y en un corto plazo, donde fue reconocido el espumante para el consumidor argentino, iba a venir un proyecto también de vinos tranquilos. La situación en su momento económica del país hizo que ese crecimiento fuera un poco más lento, pero a partir del año 2004 incorporamos a la línea de espumantes una línea bajo el nombre Casa Boer, como una segunda familia marcaria, y hoy en el 2021 les puedo contestar o ratificar que el proyecto nuestro hoy está sustentado por 6 líneas de espumantes 100% elaborados por el método Champenois, y está creciendo el mercado en nuestra línea de vinos tranquilos, que está conformado con una familia marcaria que es la línea Casa Boer, donde tenemos 5 varietales presentes en el mercado, 4 varietales tintos, Cabernet Sauvignon, Fran, Malbec, Merlot, un Sauvignon Blanc. Hemos incorporado con mucho éxito a esa línea en el año 2020 nuestro primer rosado, Casa Boer. A eso se le sumó a partir del año 17 una línea ya de alta gama bajo el nombre Casa Boer Gran Reserva, donde tenemos un vino tinto y un Gran Reserva Chardonnay con madera. Después sacamos el año siguiente nuestro primer Gran Corte, y hoy la producción aproximadamente de venta anual está en unas 200.000 botellas de espumante, y prácticamente estamos llegando a unas 200.000 botellas de vino repartido en estas líneas que les acabo de comentar. ¿Qué tenés para contarnos de los viñedos? Respecto a los viñedos, nosotros tenemos 2 oasis productivos. El histórico, que dio origen al proyecto en la zona de Valleduco, dentro del Valleduco un distrito llamado Los Árboles, que es un viñedo de 90,5 hectáreas la propiedad, de los cuales tenemos a la fecha implantado 37,5 hectáreas. Allá tenemos nuestras bases gloriosas, Pinot Noir, Chardonnay, para todo lo que es la línea de espumantes, obviamente. También el Chardonnay, ya pensado con otro grado de madurez para la línea Gran Reserva, Casa Boer. También tenemos implantado Malbec, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Merlot y Cabernet Sauvignon. Y se complementa a esa superficie de 90,5 hectáreas, implantadas 37,5, un oasis donde desarrollamos en Alto Agrelo, donde la superficie que tenemos allá son aproximadamente 40 hectáreas, donde está también un lodge, Rosell Boer, que tiene una parte de hotelería, gastronomía, y tenemos implantado a la fecha 25,5 hectáreas. Es decir, que todo lo que producimos vitícolamente y lo que llevamos a la fase industrial
a la fecha tenemos autoabastecimiento del 100% de nuestras uvas. Alejandro, hablemos un poco de ti. ¿Cuál fue tu primer recuerdo importante, relevante acerca del vino? Me tengo que remontar, sin lugar a duda, por toda esta historia familiar de los abuelos, padres, hermanos, etcétera, etcétera. Desde muy chico, cuando mi padre llevaba a su casa, donde vivíamos, en el centro de Mendoza, semanalmente algunas muestras para probar y degustar, y yo con escasos 6, 7 años recordaba que él ponía en la mesada de la cocina una serie de botellas que yo poco entendía. Lógicamente el 95% de esas botellas que yo observaba eran vinos tintos, bien intensos, porque Chacras de Coria ha sido y fue un patrimonio 100 años atrás del gran desarrollo de Malbec, perteneciendo obviamente al departamento de Luján de Cuyo. Y uno de los recuerdos que siempre hasta la fecha, con la edad que tengo, lo recuerdo como si fuese ayer, es que él empezaba a degustar esos vinos e inmediatamente terminado la llamaba a mi madre y le pedía, la llamaba Ercilia, se llamaba mi madre, y le decía: Ercilia, ¿podés hacerme la gauchada de probar estas 4 o 5 muestras y darme tu parecer? Y a partir de ahí quedaba la incógnita. Yo lo escuchaba y lo veía actuar a mi padre degustando esos vinos, escuchaba por ahí el aporte que le hacía a mi madre, y bueno, la historia quiso que después yo terminase estudiando enología en el Liceo Agrícola, y después tuve la posibilidad en mis estudios terciarios seguir en la Facultad de Ciencias Agrarias la carrera de ingeniero agrónomo. A la fecha puedo decir con toda satisfacción y la mayor humildad que puedo contar con estos 2 títulos, esa enología que me parieron prácticamente desde que nací en la familia, con toda esta historia familiar, y el mundo de la agronomía que complementa nada más y nada menos esta actividad, donde la veracidad en Mendoza, en la Argentina o en el mundo de un buen vino nace con una buena uva. ¿Recuerdas cuál fue el primer vino memorable que bebiste? ¿En qué ocasión, oportunidad que puedas contarnos? En el recuerdo, y introduciéndome en el mundo del vino, que era muy chico también, y por esta relación obviamente familiar, de abuelos, de padre, fue un Malbec que trajo un día mi padre para un corte que tenía que hacer y despachar a Buenos Aires. Y yo estaba atento, viéndolo, las tareas que desarrollaba él, como muchas veces me llevaba de chico a la bodega, porque la bodega está en Chacras de Coria, pero nosotros vivíamos en ese momento en la ciudad de Mendoza, y fue un Malbec justamente del viñedo de la familia, que rodeaba la bodega, esas 33 hectáreas de viña. Y bueno, tuve la posibilidad y el impacto de probar lo que hoy es justamente la variedad emblemática de la Argentina, un Malbec 100% pura sangre de Chacras de Coria, que estaba implantado en un sistema de viña baja, como se implantaba en ese entonces, y donde los rendimientos por hectárea no superaban los 7.000, 8.000 kilos aproximadamente. Ese es un recuerdo que tengo como primera introducción al mundo del vino, donde ese Malbec caló hondo en mis sentimientos y tuve que entender lo que era por primera vez en mi vida probar un vino puro, porque también había una tradición muy arraigada en las familias de Mendoza, donde no existían las gaseosas en ese momento, no existían las alternativas de aguas saborizadas o de jugos naturales, y desde chicos nuestros padres teñían el agua o la soda con un toque de vino. Pero, lógicamente, el salto de probar esa mezcla de agua con vino era una cosa. Al probar después un Malbec al 100% es lo que me quedó grabado de por vida. Si viajaste por el mundo, ¿cuál es el mejor vino extranjero que recuerdes que has tomado? He tenido la posibilidad de viajar, no tanto como desearía, pero la satisfacción de probar vinos de otras regiones
y de polos vitícolas o vitivinícolas muy importantes. Y algo que recuerdo con mucho cariño y debo sacar el sombrero fue en la zona de California, junto a un gran amigo que trabajamos en conjunto en Napa Valley, un Opus One, que es el proyecto que en su momento generó Robert Mondavi con Rothschild y generaron esa bodega tan particular en el corazón de Napa Valley. Sinceramente, un vino que me marcó. Soy de los que digo que no existe el mejor vino del mundo, porque el vino son momentos, son ocasiones, son estados de ánimos, en lo psíquico, en lo físico, y no tiene nada que ver lo intelectual o lo que uno pueda conocer o dejar de conocer en el mundo del vino. Hay muchísimos vinos, como los habrá a futuro, que son de excelente calidad, y sería muy injusto cuando me han preguntado a través de todos estos años, en mis casi 42 años de actividad, cuál ha sido el mejor vino. Me cuesta muchísimo decir cuál, pero hay vinos que han marcado épocas, y en lo personal, ese Opus One, donde fui recibido en la bodega y me dieron de probar añadas desde el inicio que se inició el proyecto, ha quedado como uno de los vinos con un gratísimo recuerdo. Entre todas las zonas del mundo, ¿quién crees que bebe lo mejor en términos de calidad? Creo que el mundo de la vitivinicultura, y sobre todo ni hablar en estos últimos 20 años o 30 años, ha igualado la posibilidad y la competencia a nivel mundial de un montón de oasis productivos que para muchos pensaban que no podían llegar a tener un desarrollo importante o marcar a futuro una presencia de calidad. A mí me ha sorprendido, he tenido la posibilidad, por ejemplo, de estar en Nueva Zelanda y me sorprendieron los vinos de Nueva Zelanda. Ni hablar un Pinot Noir de la zona de Otago, ni hablar un Sauvignon Blanc de la zona de Marlborough. He tenido la posibilidad de estar, por ejemplo, visitando bodegas en Sudáfrica, muy próximas a Ciudad del Cabo, y me impactaron también la calidad de sus productos, como sin lugar a duda y sin desconocer lo que es el patrimonio de la Francia, en sus estilos, en perfiles, en lo que puede ser nuestro gran métier y adoración a lo que es el mundo de los espumantes, porque nuestra idea enológica desde que iniciamos el proyecto Rosell Boer es siempre seguir una escuela francesa, pero no para imitar nada de la champaña, sino seguir el método que es patrimonio de ellos, método tradicional o champenois, pero siempre digo con las características de lo que la región de Mendoza da, que no tiene absolutamente nada que ver con las características que dan a las uvas la región de la Champaña. Sin lugar a duda, cuando he tenido la posibilidad de estar en Italia, he disfrutado ese Sangiovese o la zona de alta gama italiana, como la zona del Brunello, la zona de la Toscana, con sus perfiles y estilos, no menos en España, y la posibilidad en Barcelona de probar cavas muy interesantes, con distintos perfiles. También me marcó, dentro de los vinos que he probado, un Vega Sicilia, que años A nos trajo uno de los directivos al proyecto al cual yo trabajaba y quiso homenajearnos, y son vinos que marcan época. No he tenido la posibilidad, lamentablemente, a la fecha de probar un Chateau Petrus, considerado para muchos el mejor Merlot del mundo, pero por X motivos y fundamentalmente de bolsillo, hasta la fecha no he podido darme ese gusto. En otro oasis productivo e interesante, que muchos en aquel entonces
despreciaban o creían que no iban a poder lograr lo que han logrado, Estados Unidos, la región fundamentalmente de California, Napa Valley y valles aledaños, con excelentísimos prototipos de Cabernet Sauvignon, Chardonnay, entre otros. Con esto hago un resumen que sería injusto olvidarme ya del cono sudamericano. Chile. Chile tiene excelentísimos vinos en su perfil, en sus valles cordilleranos, pero bañados con la brisa del Pacífico, y he probado unos Cabernet Sauvignon que me han marcado también como historia, algo supremo, con su tipicidad tan particular que tiene el Cabernet Sauvignon chileno, sobre todo de la zona del Valle del Maipo, Sauvignon Blanc de la región de Casablanca, excelentísimos productos que sería injusto, así como la Argentina está hoy con posibilidades presentes y futuras de estar entre los primeros, no productores desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista de la calidad, y no sentirse menos si sabemos hacer bien las cosas y poder seguir creciendo no solo en la calidad de nuestros productos, sino en todo lo que podemos descubrir presente y futuro en regiones y microrregiones que un país tan extenso, en largo y en ancho, puede generar para un futuro desarrollo de la vitivinicultura de nuestro país. ¿Cuál es la botella más cara de tu bodega? En estos momentos es dentro de la línea de espumantes. Nosotros sacamos una locura y nos permitió la estructura comercial y financiera, que fue nuestro primer 70 meses, añada 2008, que hicimos el lanzamiento allá en el año 2014 en Buenos Aires. Ese 70 meses, su nombre lo indica, es una Gran Cuvée milesimado, que es un blend o corte de 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay, con 70 meses de madurez sobre borras, todavía con tapa corona en botella, antes de proceder al desborre posterior de huello y tapado. Ese ha sido el top de línea dentro de lo que es la línea de espumantes, y dentro de lo que es la línea de vinos tranquilos, hoy el top de línea es nuestro Casa Boer Gran Corte. ¿Cuánto cuesta? El primero, las últimas botellas, que ya la segunda partida de 70 meses, como les dije, habíamos arrancado con un proyecto de 4.000 escasas botellas añada 2008, que se agotó. Teníamos pensado en futurología que esa partida pudiese ser vendida en los próximos 3 años venideros en aquel entonces, y a menos de 8 meses agotamos las 4.000 botellas. Y en el año 2018 sacamos una segunda edición de 70 meses con una añada 2012. Esas botellas que hoy están agotadas desde bodega, pero comercialmente hoy en día se han estado vendiendo a valores de pesos argentinos a razón de 15.000 pesos la botella. ¿Cuál es el vino de tu bodega que está dando mayor satisfacción en este momento? En realidad estamos creciendo tanto en el área de espumantes como en el área de vinos tranquilos en una forma bastante pareja y armónica, donde esto quiere decir que todos los productos de la línea, hoy Piso, Casa Boer o la línea Gran Reserva, va creciendo y va teniendo sus seguidores y adoradores de la marca en forma muy, muy armónica. Pero sinceramente, a la fecha, en lo que es la parte de vinos tranquilos, sin lugar a duda, nuestro Malbec Casa Boer ha tenido un crecimiento más que aritmético, geométrico. ¿Es el que más satisfacción te da? Sería injusto la satisfacción personal. Lo tengo que decir como una realidad comercial, porque es un vino que ha tenido un crecimiento en volumen y en la demanda de nuestros consumidores muy grande. También el Cabernet Franc.
donde de alguna manera también debo reconocer que el argentino ha empezado a conocer, pocos años a esta parte, el Cabernet Franc como varietal, porque fue un varietal que fue introducido por nuestros antepasados a la vitivinicultura argentina y fundamentalmente Mendoza, pero por la poca cantidad de hectáreas que ha tenido y tenía implantado la Argentina y fundamentalmente Mendoza, siempre fue utilizado no como vino varietal, sino conformando vinos de corte, donde el consumidor no podía llegar a detectar las virtudes que pudiese llegar a tener como varietal. Es un vino que ha crecido muchísimo, hemos tenido un gran reconocimiento también, por ejemplo, en nuestra línea Gran Reserva y en el Chardonnay, con un estilo que hemos hecho distinto a gran parte o en un gran porcentaje de los Chardonnay que actualmente están presentes en la Argentina. Este Chardonnay ha sido pensado para un Chardonnay de guarda, donde tiene un paso mínimo de 12 a 14 meses en madera, donde hacemos una vinificación en tanques, pero en los últimos gramos de azúcar lo llevamos a la barrica de primer uso, un mix de francesas y americanas, y hemos entregado al mercado una opción de un Chardonnay distinto a lo que son la media del mercado argentino, para poder valorizar y reposicionar lo que hoy en el mundo argentino se ha perdido, que la gente pueda y el consumidor encontrar vinos blancos de 2, 3, 4, 5 años de vida, pero que sean confiables y que puedan encontrar en su interior cosas que no van a descubrir en un vino joven, sin despreciar a ese vino joven, pero con un concepto totalmente distinto y con el amparo de la madera, que es lo que le da el sostén y la vida útil a ese producto si está bien elaborado. ¿Crees en una variedad o un varietal perfecto? No, en el mundo del vino soy absolutamente franco y sincero. No existe el vino perfecto. Aún trabajando con el mismo varietal, con la misma región, la misma mecánica, llámese todo lo que es la metalmecánica que uno pueda trabajar año a año, y el mismo intelecto, que es el mismo elaborador, el vino tiene algo en el mundo del alcohol que lo distingue de cualquier otro producto, que es lo que la naturaleza nos puede regalar año a año. Y por más que uno pretenda estabilizar esos factores llamados exógenos, que son la naturaleza, hace que cada elaboración sea un mundo nuevo. Obviamente uno pretende que haya una estandarización del producto, no solo por uno, sino para que el consumidor que nos sigue pueda seguir tomando a través de los años algo confiable y que no varíe y que esa banda de flotación sea dentro de todo, dentro de un rango lógico. Pero para mí no existe ni en lo que podemos elaborar nosotros, ni en lo que yo he podido elaborar, ni en lo que puede elaborar el mejor de los técnicos del mundo, el vino perfecto. Como consumidor, ¿preferís vino blanco, vino tinto o rosado? Son momentos. Tengo una tendencia en general dentro de esa trilogía a consumir más tintos que blancos y en tercera instancia rosado. Pero siempre digo que la forma de consumir y de disfrutar un vino está atado a un montón de factores que son los momentos, las compañías, los estados de ánimos, la cronología del año. Hay momentos que uno está más deseoso de tomar cosas más frescas, que generalmente en nuestros climas puede ser en una avanzada primavera o verano, y donde a lo mejor el tinto no es que se deje de lado, pero puede haber un incremento del consumo de blancos, y sin lugar a duda, y con el crecimiento que está teniendo el rosado en la Argentina, ni hablar. Pero bueno, dentro del mundo del vino no nos debemos olvidar que nuestra matriz y origen de Rosell Boer nació con los espumantes. Ahí me reconozco que soy atemporal. El espumante lo puedo tomar los 365 días del año, en un gélido día de invierno como en un tórrido día de enero.
¿Has tenido la posibilidad de maridar vino blanco con carne y vino tinto con pescado? Sin lugar a duda, soy un transgresor. He sido criticado muchas veces en algún rincón gastronómico o por algunos sommeliers que están a veces tan atados a ese protocolo que los blancos tienen que ir con pescado, frutos de mar y los tintos con carnes. No solo soy un transgresor en el día a día, sino que trato de transmitir mis sentimientos desde el mundo del vino, desde el mundo del rincón del vino hacia el mundo de la gastronomía y viceversa. Y he tenido experiencias que más de alguien o en algún momento me lo ha agradecido, que es combinar todo con todo, sin condicionar previamente a ese consumidor. ¿Por qué me lo han agradecido? Porque me di cuenta que había un montón de gente que tenía preconceptos y que jamás, hasta por una cuestión de casi de vergüenza, no iba a poder combinar un excelente vino blanco con una excelente carne o unas excelentes pastas, o poder combinar un excelente tinto, y ni hablar en el universo de los espumantes, con frutos de mar en sus más variados y tipos, formas y cocciones o salsas o lo que sea. Alejandro, ¿cuál es tu opinión sobre los críticos y puntajes del vino? Soy respetuoso cuando las cosas son serias y vienen de protocolos serios. No lo soy tanto cuando la faz comercial o el oportunismo comercial supera lo que es la calidad del producto. He tenido la posibilidad a través de mis años de participar como jurado en concursos no solo nacionales sino internacionales, en concursos que siempre han estado avalados por la OIV, la Organización Internacional del Vino y la Vid. He sido muy respetuoso cuando he podido formar esos paneles de degustación y poder calificar distintos vinos nacionales o del mundo. Pero creo que a veces hay ciertos oportunismos y ciertas críticas a nivel mundial que están atadas a otros intereses que no estoy tan de acuerdo. Por lo tanto, no niego el calificar un vino a través de un concurso, pero sí a veces dudo en ciertas calificaciones que pueden llegar a tener cierta tendencia e intereses comerciales. ¿Alguna vez has tomado demasiadas copas o botellas de vino en tu trayecto en relación a las bodegas y has tenido alguna resaca? Guardo en mi vida 2 resacas importantes. ¿Y qué receta para llevar adelante el día? La receta es lo mejor que puedo decir desde el mundo del productor y como enólogo, que toda ingesta tiene que ser controlada. Lógicamente, como el consumo de vinos, cualquiera sea su tipo, como también la ingesta gastronómica depende de estados de ánimos, a veces hay momentos que se pierde la línea, pero creo que el consejo más sencillo que puedo dar, que siempre hay un equilibrio entre lo que se bebe y lo que se come para que durante y en el post se pueda seguir disfrutando. Porque cualquiera que ha sufrido algún malestar estomacal o alguna resaca, no soy de los que por suerte sufre esas cefaleas mortales y he tratado de ser bastante criterioso a través de mi vida en la ingesta. Pero bueno, en 2 oportunidades esas resacas golpearon, pero debo reconocer que también golpearon porque fueron mezcladas con otros alcoholes. Y eso, respetando el organismo de cada ser humano, sí realmente es fatal. ¿Qué se pierde una persona no bebedor de vino al no probar tus vinos? Creo que lo que pierde es disfrutar momentos, y esos momentos pueden ser los que él elija, como unipersonales, en la soledad,
puede ser con su pareja, puede ser con su esposa, puede ser con sus hijos, puede ser con infinitos amigos. Cuando uno trata de sugerir que el mundo del vino es un mundo con una ingesta controlada, un mundo muy sano, no es el concepto de beber por beber, sino el beber para aglutinar e intercambiar amistades. Yo creo que el mundo del vino tiene un imán que no tiene otra bebida en el mundo. Y no tengo nada en pro o en contra de la cerveza. Pero ya que la nombro, la cerveza lo veo como una bebida que es una realidad mundial, es un fenómeno que crece y crece y crece, pero son para momentos mucho más puntuales. Son para momentos mucho menos profundos, mucho más informales. Quien se junta alrededor de una copa de vino, cualquiera sea el momento, siempre deja algo más. Y esa tertulia, esos comentarios, esos recuerdos, a través de una etiqueta, cualquiera sea el color, con burbuja y sin burbuja, van a perdurar mucho más que la ingesta de una simple, pero no por eso desprecio, cerveza. Alejandro, estamos aquí en Cavas Roselboer, entre los viñedos, compartiendo una copa, disfrutando de este paisaje y del buen clima de Mendoza. De repente bajan unos extraterrestres. ¿Vas a correr a la bodega que la tenemos aquí cerca? Y vas a traer qué vino para que ellos degusten. Sin lugar a duda, y por una pasión de chico que tengo, que estoy convencido que no somos los únicos en este universo, si aparece un extraterrestre y no viene con mucha agresión, lo primero que haría, corro a la bodega y le saco una gran cuvée y le destapo una gran cuvée para que disfrute. Y si no son amantes de la burbuja o porque en su organismo el anhídrido carbónico les puede generar algún tipo de reacción, sin lugar a duda los esperaría con un Malbec para que puedan disfrutar y tener sus primeras experiencias en el planeta Tierra Mendoza. ¿Tenés stock para que se lleven? Se pueden llevar, podemos negociarlo. Bueno, hablando un poco de la vendimia. En cada vendimia hay una historia diferente y, en otras palabras, hay cosas que se repiten y otras no. ¿Qué experiencia podés contarnos? Cada vendimia es un año nuevo. Hay mucha soberbia dando vuelta, donde creemos injustamente los seres humanos que está todo atado. Y la naturaleza nos regala todos los años alguna particularidad que hace de la vendimia una situación muy particular, entrar con una adrenalina desde el inicio hasta el fin. Y cuando digo desde el inicio hasta el fin, no es desde el inicio de la elaboración de tal o cual vino, ya sea para vinos tranquilos o para base, sino desde el inicio al fin, desde el cuidado de la uva, las vicisitudes que nos presenta la naturaleza en un clima como Mendoza, el riesgo a veces climático, de vendimias que son fantásticas, con una estabilidad y un sol fantástico, y otras que a veces el clima nos juega una mala pasada, y ahí es donde tenemos que transformarnos en verdaderos pilotos de tormenta. No solo desde el área agronómica, para el cuidado y el momento de la recolección de esas uvas, sino también compatibilizarlo desde la fase industrial. ¿Tienes algún ritual de buena suerte al comienzo de cada vendimia? Agradecer que estamos con vida, que nos dé salud y que todo nos ayude. El resto son imponderables que no los podemos manejar. Sabemos que muchos productores, bodegueros, enólogos pasean solos por sus bodegas hablando con el vino en sus barricas. ¿Es tu caso? Siempre cuando uno va a degustar directamente, ya no como el producto terminado, sino en la bodega, ya sea en tanques, piletas o barricas, sí, es verdad, lo que acabas de decir, uno sin querer habla y sin querer también piensa que el mejor vino es el que va a venir. Somos eternos disconformes. ¿Y cuáles son tus charlas con las barricas?
que traten de entregar la madera en tiempo y forma, que esa madera que está presente, ya sea en el roble francés o americano, no me tape la fruta. Soy sumamente fanático y reconozco el beneficio a través de los años y la historia, y no he descubierto nada nuevo de lo que puede aportar la madera al vino, pero soy un detractor que el vino sea tapado por ese exceso de madera. Y creo que eso también es algo que hay que educar al consumidor, porque muchas veces en forma injusta y por algunos intereses comerciales se ha querido reconocer a un buen vino por la presencia de madera, y a veces soy amante del uso, pero un detractor del abuso. Algunas personas leen las hojas del té, otras personas leen el fondo de una taza de café. Si pudieras leer el fondo de una copa de vino tinto de los tuyos, ¿qué te gustaría que revelara? Que cuando quedó esa gota o ese fin de copa, la satisfacción personal o con quien pueda estar compartiendo haya sido total, y si esa copa quedó vacía, es lo que me indica que invita para una nueva copa. Una de las frustraciones más grandes que puede tener cualquier hacedor de vino es que una botella de vino abierta, cualquiera sea el tipo, no invite a cargar una segunda o tercera copa, pero no buscando la cantidad, sino que una segunda copa o una tercera nos está indicando que ha habido una aceptación plena del producto, y quien o uno mismo o con quien uno comparte, la satisfacción se ha extendido a los presentes. Cuando eres un niño pequeño, ¿qué querías ser cuando fueras grande? En primer lugar, quería ser jugador de fútbol. Soy fanático de River Plate y quería ser... Me dediqué, y desde que mis inicios de los 6 años, mi deporte de formación fue la natación, pero mi pasión era el fútbol. Y cuando crecí un poco más, mi segunda pasión quería ser instructor de esquí. Por lo tanto, mi actividad futura podía estar muy relacionada a el deporte, y una de las carreras que estuve a punto de seguir fue profesor de educación física. Pero bueno, la historia de familia y lo que por ahí renegaba, que no quería seguir haciendo, los pasos de lo que había generado el abuelo, los padres, los tíos, mi hermano mayor, etcétera, etcétera, porque tengo algo de rebeldía desde que me parieron por naturaleza, hizo que estudié enología, y después cuando entré a agronomía, lo que dije es que me iba a dedicar a cualquier cosa menos al mundo del vino. No es porque lo llevara en la sangre, sino por quizás alguna saturación a nivel familiar. Y hace ya 42 años que estoy en este métier. Que estás en la magia del vino. Que estoy en esa magia del vino que muchos dicen que es una magia, pero es mucho más tangible en realidad. Cuando no estás trabajando, Alejandro, ¿qué haces en tu tiempo libre? En primer lugar, soy un fanático de la jardinería y me dedico a hoy viviendo en Chacras de Coria, y por suerte en parte del terreno que fue ese patrimonio de la familia que incursionaron allá por el año 1900, me dedico a cortar el pasto, a mantener mis árboles, mis plantas, mis arbustos, mis flores, y cuando tengo un espacio extra a esa segunda pasión que es la parte de la jardinería, me dedico hoy, por un tema personal de tiempos y salud, al deporte, y dentro del deporte, cuando no puedo estar en la montaña en las épocas invernales, hago bicicleta. ¿Cuál es tu cantante o grupo de música favorito? Fanático de Michael Jackson, fanático en su momento. Bueno, hay muchos, sería injusto, pero soy un fanático, adorador, lo que fue ese gran rey del pop que se perdió, Michael Jackson. He sido un fanático seguidor de Joan Manuel Serrat, en su estilo, en sus épocas, que va a saltar algo de mi edad. Johnny Mathis, Barbra Streisand, entre otros. Soy fanático del blues, mi padre era un fanático del jazz,
Desde chico no nos dormían con un arrorró mi niño ni alguna melodía para niños, sino con música de New Orleans, del jazz tradicional, como Parker, Louis Armstrong, bueno, de los tantos músicos y pianistas que ha traído el mundo del jazz. Y me encantan un montón de la música, me encanta en general, soy un apasionado de la música. Me gusta muchísimo la raza negra trasladada al canto en todos sus estilos. ¿Has tenido la oportunidad de ver alguna película dedicada al vino y tienes alguna favorita, que nos cuentes alguna experiencia? Sí, vi 2 películas y una que golpeó mucho, lamentablemente, a un varietal tan emblemático, glorioso y que nadie puede discutir. Hablé más temprano de lo que es un Chateau Petrus y estas locuras del mundo por una película que no tiene nada que ver ni el que hizo el guión ni los actores. Golpeó este varietal en pro de otro que también es excelente, como un Pinot Noir, pero algunas películas algún tema del vino podían tocar, pero así en forma muy tangencial o en forma casi subliminal. Pero estas 2 películas que vi, una me pareció interesante, un poco la historia, que también fue muy discutida, de lo que él, todo lo emblemático de la Francia y del estilo y quién es el mejor. Yo creo que hoy en día no existe el mejor. El que se quiera creer que hizo el mejor vino y porque tuvo un puntaje de un señor XX 100 puntos o 95 puntos, a mí no me dice absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque creo que como así no existe el mejor restaurante del mundo, la mejor playa del mundo, el mejor vino del mundo, son momentos, son situaciones, lógicamente que todas estas calificaciones lo orientan a uno como consumidor para darle confiabilidad, no existe el mejor auto del mundo tampoco, y etcétera, etcétera, etcétera. Esas 2 películas de alguna manera, con estilos totalmente distintos, la discusión en que si la política de California versus la europea o la europea California, me demuestra que un montón de europeos y franceses han ido a estudiar a California, donde muchos europeos decían que Estados Unidos y los californianos no estaban en condiciones de hacer excelentes vinos para el mundo. Y también lo sé, que muchos americanos han ido a estudiar a la Europa, pero no hay que perder de vista un concepto que hasta el día de hoy, y voy a morir con el mismo, cada región del mundo tiene su particularidad y lo importante, así como yo lo siento y entiendo el mundo del vino, es que sepamos respetar la particularidad a igualdad de variedad de lo que el terroir le da a ese vino y las herramientas que le da a ese proyecto comercial o a ese técnico o colega enólogo en cualquier lugar del mundo. Si nosotros tratamos de uniformar, de estandarizar el mundo del vino, vamos a matar el mundo del vino. Y quienes perdemos somos todos que somos los consumidores. Lo lindo es ir a distintas regiones y a igualdad de variedad o hasta inclusive la coincidencia de un mismo blend, puedas encontrar el sello de la región donde uno está visitando. Y eso es lo bueno. Creo que es lo que jamás hay que perder. Hay muchos intereses a veces comerciales que quieren estandarizar y quieren llevar cuasi a un monoproducto. O lo que es peor, como también en algún momento señalaron a la Argentina y a nuestro país como que lo único que podíamos llegar a hacer era un buen Malbec. Es absolutamente falso, totalmente falso. Y la historia y el tiempo, aún no esté presente en este plano, lo va a decir. Para una noche realmente romántica, ¿qué vino pedirías? Puedo partir con un... Bueno, si es un solo producto y arranco con espumantes, terminaré con un espumante. Hoy, por una cuestión hasta de sentimiento y corazón, podría empezar con una Encarnación, que es uno de nuestros productos en honor a la abuela, que
que dio origen a mi padre y por lo tanto estoy hablando yo acá como nieto, que es ese blend de 80% Chardonnay con Pinot Noir, pero también podría compartir una noche romántica con un buen Cabernet Franc o un blend de un Gran Reserva. Bueno, ya nos contaste que sos fanático de fútbol de River Plate. River Plate este año sale campeón. ¿Qué botella de tu bodega le vas a regalar a los jugadores? Sin lugar a duda, a cada uno de ellos le daría como mínimo un Brut de Rosell Boer, y a algunos que no les gusten la burbuja le tiraría un Gran Corte, pero con todo gusto. Fantástico, se lo vamos a transmitir. Con mucho gusto. ¿Cuál fue, Alejandro, el mejor consejo de vida que has recibido? La humildad, tratar de no creerse que uno se la sabe toda, que la vida en el día a día enseña un montón de cosas buenas, a veces regulares y malas, y bueno, tratar de tener confianza en lo que uno hace, en lo que el destino a cada uno le toca y fundamentalmente tratar de ser buena persona. ¿Y tenés algún consejo para darnos a nosotros? No tengo la capacidad para aconsejar a nadie, pero sí tengo que transmitir como lo hago con mis hijos, por una cuestión de potestad que me lo permiten hasta un cierto punto, es que sigan un camino de una buena conducta, una buena moral y fundamentalmente algo tan particular que los seres humanos nos cuesta tanto, que es tener humildad. Gracias, lo tendremos en cuenta. ¿Cuál es tu mayor logro en tu trabajo? Es difícil responder esa pregunta. Creo que el mayor logro es la perseverancia y tratar de trabajar en equipo. No entiendo a aquellos que son unipersonales, que son egoístas, que no quieren transmitir y no tienen un concepto de equipo. La actividad fundamentalmente vitivinícola es un ejemplo de aquellos. No existe un trabajo unipersonal. El logro, la foto, la entrevista la puede tener uno, pero atrás hay un montón de gente que ayuda y permite que uno pueda llegar a un éxito, ya sea con un reconocimiento en algún premio o la satisfacción de compartir una copa y ser aceptadas por quienes nos acompañan. Pero atrás hay todo un trabajo de equipo y creo que bueno, una de mis cualidades dentro de los montones de efectos que puedo tener es no bajar los brazos, reponerse y superar las vicisitudes, las piedras que el camino en el día a día te pone la vida. No es fácil en un montón de aspectos, en la competencia, en el mundo moderno, que todo se quiere para ayer, no para mañana, y justamente el mundo del vino y nuestro proyecto pensando a menos de 2, 3, 4 años vista, por la característica de lo que elaboramos. ¿Podrías completar la siguiente oración? Una mesa sin vino es como... Ir a la playa sin malla. Correcto. Alejandro, estamos en una avenida muy importante, en un restaurante muy agradable. En el restaurante hay una persona VIP del Jet Set. Va a ser fotografiado por un paparazzi y está bebiendo un vino de tu bodega. ¿Quién te gustaría que sea ese famoso y qué vino te gustaría que salga en la foto? Ay, qué difícil pregunta. Va a salir en la fotografía del paparazzi. He tenido varios ídolos que se han ido cayendo, han ido desapareciendo, pero bueno, me hubiese encantado, ya que lo dije con tanta sanguinidad, que el querido Michael Jackson hubiese tenido un excelente Gran Cuvée y estuviese disfrutando, como también lo podría tener un ícono en la voz mundial como una Barbra Streisand, que le hubiese regalado la mejor copa y le hubiese puesto
el mejor cariño del mejor rosé para que disfrutase en una noche de Nueva York cantando en el Madison Square Garden y disfrutando y levantando la copa con nuestro Russell Boer Rosé. ¿Qué tipo de vinos pensás que se beberán para el 2300? Entiendo que van a ser vinos como los de ahora, con una locura y tecnología de 2300, pero si la materia prima y el mundo en el 2300 está medianamente protegido y no se haya destruido, creo que el vino y la esencia va a ser siempre la misma. Nosotros, por más tecnología que actualmente incorporemos al mundo del vino, no es que la calidad del mismo haya llegado a su techo, porque lo dije con anterioridad, siempre somos absolutamente disconformes con nosotros mismos, porque pensamos que el mejor vino es el que vamos a elaborar la vendimia venidera. Pero siempre el vino va a partir de una base que es la uva. Y si esos terroirs en el 2300 siguen estando medianamente protegidos y no ha habido un cambio climático espantoso en el mundo, yo creería que con otra presentación, con otro tipo de tapones, quizás el alcornoque ya va a quedar como algo para la historia. Aquellos locos que en aquel momento con una corteza de un árbol tapaban los vinos. Habrá otra tecnología de botellas, de envases, de tapado, de etiquetas, pero ojalá que la esencia misma del vino jamás cambie, porque así como lo elaboraron los antepasados o hace 300, 400 o 800 años, hoy nosotros tenemos en el 2021 la posibilidad de contar con un montón de herramientas que no la tenía ni mi propio padre 40 años atrás. Pero eso no quiere decir que aquellos vinos que se elaboraban en aquella época no merecían también el aplauso y el disfrute. Y también tenían la misma vocación y sentido de aglutinar amigos, familias, parejas y momentos que eran difíciles de olvidar. Ni hablar la cultura europea, con los años que nos llevan de vida y de historia. Nombra 3 vinos que te llevarías a una isla desierta o al espacio. ¿Con marcas o propios? A una isla desierta me llevaría un buen espumante. Dentro del mundo de los espumantes puedo decir que me puedo llevar una buena champaña también. No quiero ser exclusivamente localista. O sea, me llevaría un buen producto con burbuja, me llevaría un excelente blanco y me llevaría un Malbec. Bueno, hemos llegado a un momento de la nota donde vamos a hacer un pequeño juego, donde yo te voy a nombrar algunas cepas y le vas a poner música. Entonces, por ejemplo, te voy a decir un Petit Verdot. Le pongo un tango. Y si hablamos de un Merlot, le pongo música clásica. ¿y si pensás en un Cabernet Sauvignon? Le pongo un buen tema de jazz tradicional. ¿Y cuando estás pensando en un Cabernet Franc? Le podría poner un blue. Bien. Bueno, Alejandro, estamos muy agradecidos de que nos recibiste aquí en tu espacio, en tu bodega, entre tus viñas, entre copas, compartiendo estas copas y probando tus vinos y especialmente los espumantes de Cavas Russell Boer. Gracias por recibirnos y por último, contanos cómo la gente puede encontrarlos a ustedes y si hay degustaciones y cómo pueden llegar hasta aquí. Hay 2 vías de comunicación. Nosotros tenemos nuestra bodega que todavía estamos en un proyecto de preparación para recibir al turismo en Chacras de Coria, Pueyrredón 1210. Chacras de Coria es el distrito
cercano a la ciudad de Mendoza y perteneciendo al departamento de Luján de Cuyo. Y también en el Lodge, donde con www.lodge-roselboer pueden ver también la posibilidad de pasar un grato momento haciendo un desarrollo turístico en este mundo del vino, pudiendo alojarse a los pies de la cordillera de los Andes con unas vistas impagables y fantásticas, y también pueden disfrutar de almuerzos y otro tipo de gastronomías y cena también fuera del alojamiento para pasar un grato momento. Estamos preparando y hay un proyecto en un mediano plazo de poder concretar también lo que fue la casa de nuestra familia Martínez Rosell, hoy ya también patrimonio de Cavas, para también tener en Chacras de Coria la posibilidad de compartir algunas degustaciones y algún polo gastronómico que pueda también ser cubierto con visita a la bodega. Pero es un plan que estamos elaborando y se está trabajando para tal fin. Gracias, Alejandro, por recibir a Wine Soundtrack Argentina en tu espacio, y seguimos compartiendo entre copas toda esta variedad de vinos y espumantes deliciosos. Muchísimas gracias, he tenido un gran gusto de compartir este momento, de revivir toda esta historia, que hemos llegado hasta los orígenes de la familia y lo que es el presente de hoy Roselboer, que creo que tiene un futuro por delante muy interesante para seguir trabajando con mucha seriedad, con una gran humildad y con una vocación de servicio para el día de hoy y futuro de la Argentina. Por eso brindamos. Gracias. Gracias, salud. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Wine Soundtrack Argentina. Para más información y actualizaciones, visita winesoundtrack.com.